Saludos. El domingo 24, aparte de ser el día del Domo, es la semana 30 del tiempo ordinario. Retomo la proclamación del Evangelio. Ya el hecho de proclamarlo y compartirlo con vosotros es una alegría. Y la palabra tiene fuerza y una fuerza extraordinaria. Pablo de Tarso decía: ay de mí si no evangelizare. Y cuando estaba en la prisión decía: yo sufro por el Evangelio, estoy encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y a Timoteo le dice: proclama la palabra a tiempo y a destiempo, en todo momento. Y yo es verdad que pese a mi enfermedad, a mi úlcera, quiero seguir compartiendo el Evangelio con vosotros. Jesús este domingo nos propone otra parábola. El domingo anterior la parábola nos invitaba a rezar, a orar siempre sin desfallecer. Y hablaba de la viuda que le pedía a aquel juez que ni tenía compasión de los hombres, ni era bueno, le pedía que le hiciese justicia. Y finalmente se la hace. Hoy Jesús proclama otra parábola que nos indica cómo ha de ser nuestra oración y la actitud frente a ella. ¿Qué brota de nuestro interior? Antes de leerla, el publicano, lo importante es la ley, lo que le brota es el orgullo. Perdón, el fariseo, el cumplidor de la ley, lo que le brota es el orgullo, el desprecio. Y eso no lo acepta Dios. El publicano, en cambio, lo que le brota es el reconocimiento de su fragilidad, de su indignidad. Y eso es acogido por Dios. Proclamo ya el Evangelio. Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se consideraban en sí mismos, que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En la introducción se nos dice el motivo de esta parábola que Jesús proclama. Se la dirige a una gente que se consideraban justos, buenas personas, gente decente, pero despreciaban a los demás. Claro, eso no es lo que Dios quiere. Eso les imposibilita a que su oración sea una oración digna de ser acogida por Dios. No porque Dios no lo escuche, sino porque ellos ya no confían en Dios, sino que confían en sus propias fuerzas y en sus propios méritos. En este caso, uno era fariseo y los fariseos ponen el acento en el cumplimiento de la ley. Y entonces dice: Dios, si yo cumplo la ley, tú tienes que darme la salvación. La salvación no depende de ti, Dios, depende de los méritos que yo haga. Fijaos. Y fijaos cómo ora en su interior, erguido, lleno de orgullo. Y esto es lo que oraba en su interior. Oh Dios, te doy gracias, fijaos,
porque no soy, ya está despreciando, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. No solo desprecia a los que no están en el templo, sino que desprecia al que está detrás de él. Y él sabe muy bien quién está detrás de él en el templo. Y presenta sus buenas acciones. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano que estaba detrás era un recaudador de impuestos. Eran despreciados por todos. En la época de Jesús era muy fácil, si un publicano pasaba, escupir y dar un rodeo para no encontrarse con él. Todos eran señalados. Zaqueo era publicano, eran recaudadores de impuestos. El publicano, en cambio, quedándose atrás, el fariseo sabía que estaba detrás, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Esta es una postura física contraria a la del fariseo, que está erguido. ¿Y qué es lo que fijaba el publicano? No se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de este pecador. Reconocía su fragilidad, su condición de pecador, que no llegaba, que no era digno de acceder a Dios. Por eso le pide que tenga compasión, que se compadezca de sus limitaciones, de sus pecados, de su fragilidad, de lo que no hace bien. Os digo, termina la parábola, que el publicano, el que pide compasión, que bajó a su casa justificado, es decir, que Dios acoge esa oración. Y aquel, el fariseo, no. Esto nos orienta, y ya voy a ir terminando, a cómo ha de ser nuestra oración. Podríamos hacer un vídeo particular para hablar de la oración, habría mucho que decir, pero desde luego hay dos actitudes que a Jesús le llaman la atención y que son contrapuestas. La del fariseo, que es el orgullo, y ahí eso no llega a Dios. Y la del publicano, que es la humillación, la sencillez, el reconocimiento de la fragilidad. Y eso llega a Dios. Un corazón sencillo, humillado, maltratado, Señor, tú no lo desprecias, dice el Salmo 50 más o menos. Que tengáis feliz domingo.